Tenía muchos años que no hacía esto, ahí ténganme paciencia. El tema que vamos a ver hoy es ¿a dónde van las almas de las personas cuando mueren? Y nuestro texto bíblico va a ser en Lucas, capítulo 16, del versículo desde el 19 al 31. Si usted es cristiano, ¿dónde quedó esta agua? ¿No está de este lado? Si usted es cristiano y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que al instante de su muerte, usted va a la presencia de Dios. Ese es un hecho que nos declara la Biblia que tenemos como garantía por haber creídole al Señor. La problemática está con las personas que no son de fe, las personas que no le creen al Señor Jesucristo, que no lo reciben como su Redentor. Ese es el problema con sus almas. Muchas personas afirman y dicen que cuando mueren van al cielo, ¿verdad? Otras personas dicen que están dormidos, incluso que sus cuerpos están dormidos en el polvo de la tierra. Otras personas creen que cuando mueren, si no recibieron al Señor Jesucristo, están en espera, en un lugar de reposo, en espera del juicio, ¿verdad? Hay otras personas que incluso dicen que sus familiares que han muerto los ayudan desde allá arriba, ¿verdad? Que les echan la mano, dicen, mi mamá nos está viendo y gracias a Dios nos echa la mano aquí con el negocito. Eso es hasta chistoso en cierto punto porque solamente es su creencia de ellos, ¿verdad? Es una creencia popular que se difunde a través de la sociedad. Pero ¿qué es lo que dice realmente la Biblia? ¿A dónde van esas almas realmente? Como les dije hace un momento, si usted es cristiano neotestamentario, si usted muere en este momento, al instante mismo de su muerte, va a la presencia del Señor, porque la palabra de Dios dice que en ausencia del cuerpo, presente en el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos eso asegurado. Antiguamente, cuando las personas morían antes de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, todas las personas, sin importar quién era o qué creía o todo eso, iban al lugar de los muertos. La Biblia lo denomina como el Seol, ¿verdad? Que quiere decir el lugar de los muertos. Ahí iban todos, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver en nuestro pasaje que en ese Seol, lugar de los muertos, había dos secciones. Era el seno de Abraham y el Hades, ¿verdad? O el infierno. Y la gente no era todo Hades ni era todo seno de Abraham, sino que había dos compartimientos ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esa gente que llegaba ahí. Vamos a leer nuestro pasaje en Lucas 16, comenzando con el versículo 19. Voy a dar un momento para que se preparen y lo vamos a leer todo porque es interesante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado en la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Y cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos a lo lejos y vio a Abraham y a Lázaro junto a él.
Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro también recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Esta sección de las Escrituras, mucha gente lo denomina como una parábola, pero el Señor Jesucristo está haciendo un relato de un hecho real que pasó con personas reales, de carne y huesos. No es una fantasía ni tratar de alegorizarlo, espiritualizarlo para que no tenga el impacto que debe de tener en nuestras vidas. Entonces, es algo que sucedió, ¿verdad? Con personas reales, y Él nomás nos está enseñando algo que realmente sucedió. Y si se tratara de una parábola, cuando el Señor Jesucristo hablaba por parábolas, Él decía que era una parábola, pero de todos modos utilizaba hechos reales para describir algo o a dar una enseñanza. Entonces vale la pena escuchar al Señor. El mismo Señor Jesucristo está hablando acerca de este evento que pasó con estas 2 personas. Estaban cuando murió Lázaro, fue al seno de Abraham, o el paraíso. También se denomina como el paraíso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo murió y el ladrón lo vio él y se convirtió, o lo vio con fe? Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo al cielo. Tenía que ir primero al paraíso y después al cielo. O sea que es el seno de Abraham o el paraíso, la sección en donde estaba Lázaro. En la otra sección, en donde estaba el rico, era el Hades o el infierno. Y aquí tenemos a estos 2 hombres, y tienen conciencia, tienen memoria y tienen sentimientos ahí donde están. Reconocen. El hombre rico reconoció a Lázaro de lejos y le gritó, y también reconoció a Abraham. Y le dijo: oye, ¿por qué estoy aquí? Manda a Lázaro para que me refresque la lengua, estoy en un tormento. Las personas que creen que al morir, que no son salvas, que creen que están durmiendo, no están durmiendo. Están ya siendo tormentadas de una vez, ¿verdad? Porque no creyeron al Señor. Obviamente Lázaro estaba en el paraíso o seno de Abraham, y él dice que estaba relajado, tranquilo, ¿verdad? Sin sufrimiento. La pregunta es: ¿qué fue lo que determinó para que estos 2 hombres llegaran, uno al paraíso y el otro al Hades? ¿Sería que Lázaro era pobrecito? Y el rico, por ser rico, pues dice la Escritura que dice: es difícil que un rico entre al reino de Dios, ¿verdad? Pero no, desde el principio, todo esto de la salvación es por fe. Y las personas que le creían al Señor bajo el pacto abrámico de la promesa de un Redentor, estas personas iban al paraíso, ¿verdad? Al seno de Abraham. Estaban en espera, ahí en ese seno de Abraham estaban en espera
del Señor Jesucristo, del Redentor, estaban esperando. Y también las personas que estaban siendo atormentadas estaban en espera de su juicio final, pero de una vez estaban sufriendo. No hay tal caso, ni la Biblia se refiere a ninguna parte de que las personas que mueren están durmiendo. El Señor no las despertó, ¿verdad? El Señor llegó ahí y no los despertó, no despertó a ninguno de ellos, nada más fue allá. Vamos a ver por qué es que fue allá. Hay personas que se preguntan que cuando el Señor Jesucristo estuvo muerto, ¿dónde estuvo su alma? Él bajó al infierno, bajó al Hades y bajó al seno de Abraham. Y fue a predicarle a las almas cautivas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fue a hablarle, a predicar, no en el sentido de predicarles, sino de proclamar su identidad como redentor de la humanidad. Hay gente que dice que también, pero eso no es bíblico, no hay ningún versículo que apoye esa teoría que dice que el Señor cuando bajó al Seol o a las partes más bajas de la tierra fue torturado y fue golpeado. Pero no, ¿verdad? Cuando el Señor murió, dijo consumado es. Y lo único que fue a decirles, a proclamar a las personas que estaban en el Hades, ¿por qué estaban ahí? ¿Verdad? Fue y les dijo que estaban ahí porque no habían creído las promesas de Dios. Pero Lázaro, que sí había creído, estaba descansando en espera de él, y al paraíso fue decirles que él era el Redentor que estaban esperando por el hecho de que ellos estaban en el paraíso. Ahora, también la Biblia habla acerca de el descenso, en Efesios 4:8 habla de que el Señor llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo entendemos esto? Las personas que estaban en el paraíso estaban cautivas en espera del Redentor. Cuando Él llegó y cuando resucitó y volvió al cielo, se llevó a esas personas que estaban en el seno de Abraham. Y ahora están con el Señor, en la presencia del Señor, como dice la Escritura, dice, yo voy a prepararles morada para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo, ¿verdad? Entonces, Él llevó cautiva la cautividad. Quiere decir que el seno de Abraham ya no está, ya no existe más, ¿verdad? Porque se llevó a esa gente. Se llevó a las personas y ahora están viviendo con Él. Y la prueba de que tenemos de que si nosotros confiamos en el Señor, cuando Él resucitó al tercer día, dice en Mateo 27:52, que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos santos resucitaron. Quiere decir que si nosotros confiamos en el Señor, ciertísimamente vamos a resucitar con Él, ¿verdad? Esa es la promesa que nosotros tenemos. Pero la gente que no hace caso, que no cree al Señor, esa va a ir a un lugar de tormento desde ahorita, ¿verdad? No van a estar descansando, sino que van a estar siendo atormentados. Y después vamos a ver que va a existir una resucitación también para ellos, hacer una resurrección, pero va a ser para vergüenza y para condenación perpetua. Entonces, en Isaías 5:14 dice, por eso el Seol ensanchó su garganta y abrió sus desmesuradas fauces. Al Seol bajará la esplendorosa multitud con su fiesta y su algarabía.
Es decir, que al remover el Señor el seno de Abraham, y por cierto, el seno de Abraham, si se preguntan por qué ese nombre está medio raro, ¿no? El seno de Abraham o el paraíso. Y estudiando, el seno se refiere al lugar del pecho, ¿verdad? El lugar del pecho. ¿Y qué es lo que tenemos en el pecho? El corazón, ¿verdad? Y cuando la Biblia se refiere al corazón del hombre, se refiere a la mente del hombre. No se refiere a nuestro músculo que tenemos que pompea la sangre, sino que se refiere a la mente. Si las personas que creyeron como Abraham y le creyeron al Señor, igual que él, si tenían ese pensamiento, iban al seno de Abraham. Es la mente, ¿verdad? La esencia, el centro del hombre es la mente con la que nosotros creemos. Entonces, ahora el Señor ya ensanchó el Hades, el infierno, ya lo hizo más grande. Ahora, si alguien muere, ya no va al seno de Abraham, ya va directo a la presencia de Dios, porque el Señor abrió brecha, ¿verdad? Abrió brecha y nos dio un ejemplo de que si nosotros confiamos en Él, vamos a estar con Él. El Señor dice que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y mencionó a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Quiere decir que si usted muere en cuerpo, al instante está con el Señor, porque esa es la promesa de Dios. Nosotros, las personas que nada más tienen su esperanza en que van a resucitar después de la muerte, las que no tienen al Señor Jesucristo, tienen una esperanza vacía, una esperanza muy corta, porque nada más es más un sentimiento, es un deseo que ellos tienen, pero no tienen nada concreto. Nosotros, ¿por qué estamos tan seguros que cuando morimos vamos a ir a la presencia de Dios? Porque creemos la promesa de Dios, ¿verdad? Le creemos al Señor en su promesa. Es por eso que escuchando una conversación entre un sacerdote y unas personas, le dijeron al sacerdote: hey, padre, los cristianos dicen que cuando mueren se van al cielo, a la gloria. Y contesta el padre, dice: sí, pues, sí es cierto, pues ¿qué se creen estos? Dice: pues ya ni yo, que soy padre, estoy seguro de irme al cielo. O sea que lo que pasa es que las personas en las religiones, en algunas religiones, no entienden los principios básicos de la salvación, ¿verdad? Y es tan sencillo si se tiene fe, que es nada más creerle al Señor. Así es que vamos a ver dos ejemplos de personas que mismo el Señor Jesucristo mencionó, de que dijo que estaban dormidos. ¿Se acuerdan de Lázaro? No Lázaro, el de Lázaro de Juan capítulo 11, el hermano de María y de Marta, de la comunidad de Betania. Cuando le mandaron a avisar que estaba que estaba enfermo, él todavía se esperó otros 2 días para llegar allá. Cuando llegó allá, Lázaro estaba muerto, literalmente muerto, ¿verdad? Pero dijo el Señor: vamos a despertar a Lázaro porque duerme. Muchas veces en las Escrituras, cuando se habla del dormir, del sueño, se refiere a la muerte literal del hombre, ¿verdad? También estuvo muerto 4 días. Por cierto, ¿dónde estuvo el alma de Lázaro en esos 4 días? Estuvo muerto. En el Seol, ¿verdad? En el paraíso. No estuvo en el cielo, porque el Señor todavía no resucitaba y se llevaba cautiva la cautividad. Fue al paraíso o al seno de Abraham. No estuvo en el cielo.
El Señor tenía que primero ir al paraíso y después irse al cielo. Así es que también, ay caray, ya se me anda cayendo el... El Señor también se refirió a la niña, a la hija de Jairo, de que cuando fueron a avisarle, Jairo fue a traer al Señor para que fuera a su casa porque su hija estaba muy enferma y estaba a punto de morir. Y cuando iba el Señor, le mandaron a avisar, a decirle, hey, ya no molestes al Señor porque tu hija ya murió. De todos modos, el Señor fue, ¿verdad? Y fue a su casa. Y cuando llegó allá, les dijo que estaba dormida. Dice, no se preocupen, ella está dormida. Y se burlaban de él, porque ellos sabían plenamente que estaba dormida, ¿verdad? Que estaba muerta, que no estaba dormida. Ellos ya habían visto que estaba dormida. ¿Por qué creen que el Señor dijo eso de que estaba dormido cuando estaban realmente muertos? Lo dijo por la fe, ¿verdad? Nosotros debemos tener fe que cuando muramos es como si estuviéramos dormidos. Cuando usted se va a dormir en la noche, tiene la expectativa de levantarse al otro día, ¿verdad? Y pone su reloj, su alarma. Hay quienes no la hacen toda la noche, ¿verdad? Mueren antes. Y si no son cristianos, pues pobres de ellos. Pero tenemos la expectativa de levantarnos al siguiente día. El Señor nos dice, ustedes no deben de preocuparse por la muerte, porque es como si estuvieran dormidos, ¿verdad? Van a despertarse. Tengan fe en esa resurrección que yo los voy a levantar, ¿verdad? Es importante creerle al Señor y recibir al Señor para poder asegurar la eternidad con Él. Así es que el Señor habló mucho acerca de esto, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje en Daniel 12:2 que dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Muchas personas creen eso, que sus almas están dormidas en el polvo de la tierra y que cuando se manifieste el Señor las va a levantar. Aquí se refiere al cuerpo de las personas, no se refiere al alma, porque el alma lleva otra dirección, ¿verdad? Es el cuerpo. Las personas creyentes que creyeron en el Señor Jesucristo se elevaron sus almas hacia el cielo, pero sus cuerpos aquí se quedaron, ¿verdad? Aquí quedaron. Y con el tiempo se hace polvo el cuerpo. Entonces se refería aquí al cuerpo, no a el alma, ¿verdad? No hay tal caso. Que en el futuro el Señor va a despertar a ese polvo. Si usted creyó en el Señor Jesucristo y si lo cremaron o si lo echaron en ácido o se deshizo completamente su cuerpo por el paso del tiempo y sus cenizas se esparcieron, cuando venga el Señor las va a juntar y los va a reunificar con su alma. No hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? Los israelitas no creman a sus muertos porque esa es su cultura, ¿verdad? Pero realmente no importa porque al fin y al cabo se van a hacer polvo, ¿verdad? El cuerpo se hace polvo, pero el Señor no hay nada difícil para Él. Él va a lograr hacer todo eso cuando Él regrese. Ahora, vamos a leer otro pasaje aquí en 1 Corintios 15,
y se refiere a el rapto. Nuestra esperanza bendita lo denomina la Biblia. Y obviamente vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:51. Dice: presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia lo denomina como nuestra esperanza bendita. Es un tipo de resurrección. Obviamente no ha ocurrido esa separación entre el alma y el cuerpo, pero cuando venga el Señor, cuando suene la trompeta, porque dice que va a sonar la trompeta o el shofar, nos va a llevar y nos vamos a encontrar con Él en el aire, pero nos va a transformar, ¿verdad? Porque este cuerpo de pecado no puede ir a la presencia de Dios, y es por eso que nos va a transformar para llevarnos al cielo, para estar con Él. Y allá estaremos todo el tiempo que reste hasta el establecimiento del reino milenial aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí Él hizo eso posible, ¿verdad? Con su muerte, y Él pagó el pago de nuestros pecados, hizo eso posible de poder estar con Él, no en el Seol, en el seno de hablar, sino con Él, con Él, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y también dice que cuando se establezca el reino de Dios, vamos a venir con Él. En 1 de Tesalonicenses 3:13 dice: cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿verdad? Es decir, que nosotros vamos a venir con Él. Y las personas que murieron siendo creyentes, 3:13, las personas que murieron creyendo en el Señor, que van a venir sus almas, es cuando los va a reunificar y vamos a poder vivir y reinar con Él en el milenio, ¿verdad? Por 1000 años vamos a estar reinando con el Señor. Después de esto, al final de los 1000 años, va a haber una resurrección para las personas que están en el Hades. Y esto es desalentador para a estas personas, porque las personas que han estado ahí en el Hades en espera del juicio final, acuérdense que siguen siendo atormentadas desde el inicio. Cuando la persona muere y no es creyente, va al Hades o al infierno, y al instante mismo de su muerte también está siendo atormentada, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que si no han creído en el Señor, ya han sido condenadas esas almas. O sea que desde el principio ya están. Las personas que no creen en el Señor fallan en prepararse para la eternidad. Su alma, la alma de las personas, va a vivir para siempre, ¿verdad? Ella va a existir por la eternidad. La única diferencia es en dónde va a pasar esa eternidad. Si la va a pasar con el Mesías o la va a pasar en el lago de fuego que arde, ¿verdad? El infierno o el Hades es diferente, no es lo mismo que el lago de fuego, ¿verdad? El Hades y el infierno
es un lugar temporal. El lago de fuego que arde para siempre, ese es el permanente, ¿verdad? Es ahí donde van, después de ser juzgadas esas almas, van a ser echadas, y ese va a ser ahí van a quedar por la eternidad, ¿verdad? Vamos a ver Apocalipsis 20, si lo buscan. Vamos a leerlo, porque aquí es donde nos explica bien. Dice 20:11, de 20 del 11 al 15. Dice: vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar lugar. Todas las personas que se presenten al juicio del gran trono blanco, todas sin excepción, van a ser lanzadas al lago de fuego. El 12. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños, y unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. 13. Y el mar entregó los muertos que yacían en él, también la muerte, y oigan esto, también la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. 14. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, va a comparecer ante el juicio del gran trono blanco, y después de ahí dice que la muerte, el mar, la muerte, el Hades y las almas que están en el Hades van a ser lanzados a ese fuego, y ese va a ser su estado final, ¿verdad? Ya no va a haber ningún cambio. Por siempre y para siempre van a arder en ese fuego. ¿Y cómo es que se hace para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo logramos? Reconociendo que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Sí, Señor, yo soy un pecador y merezco el juicio que tú me des, pero sí, Señor, también creo que tú moriste en esa cruz por mis pecados, y que resucitaste y que ahora estás a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? En ese momento que usted dice eso y lo cree con fe, sus pecados son removidos de usted, son procesados, son quitados y son puestos en el Señor. Y su justicia perfecta, la de Él, es traspasada e imputada en nosotros, para que cuando nosotros muramos, la justicia perfecta de Dios la pueda ver el Padre y seamos aceptados ante Él, ¿verdad? Así es que usted decide si quiere pasar la eternidad en el lago de fuego, primero al Hades, y después del Hades, al ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, entonces va a pasar a su residencia permanente, como quien dice, por la eternidad, sufriendo, ¿verdad? No hay ningún cambio. Siguen sufriendo esas personas. Entonces,
Mi deseo, nuestro deseo como cristianos es que las personas puedan depositar su fe en el Señor, puedan creerle para que no vayan a parar allá. Es por eso que nuestro pastor siempre está, hasta ya parece disco rayado, ¿verdad? Dice, por favor, acepten al Señor. Y lo hace de muchas maneras y hasta lo pone me acuerdo que ahora vamos a regresar a lo básico. Y dije dentro de mí, otra vez a lo básico, pastor, pues ya no lo sabemos. Pero porque Él quiere que las personas entiendan que no es cuestión de que nosotros podamos ganarnos eso, ¿verdad? No es algo que nosotros podemos hacer para lograrlo. Es algo que nos sucede, ¿verdad? Es algo que nos pasa, que nos sucede al nosotros creer nada más en la provisión del Señor, ¿verdad? Él ya pagó el precio de su pecado y de mi pecado, y algo que usted no podría haber pagado jamás, ¿verdad? Ni por usted, ni por nadie. Esa paga sería que su alma fuera eternamente al lago de fuego. Bueno, pues oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias porque tú has provisto esta salvación tan grande. Gracias porque viniste a redimirnos, Señor. Tú pagaste el precio de nuestros pecados. Y ahora, gracias a tu misericordia, a tu justicia perfecta, que es imputada en nosotros, somos aceptables al Padre, y nuestro destino eterno es que pasar una eternidad contigo, Señor. Si hay alguna persona que no te ha recibido como su Señor y Salvador aquí en este recinto, Señor, nuestra oración es de que lo haga lo antes posible, Señor, porque no tenemos la vida asegurada. Bendícenos pues, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.